Estamos en la serie que comenzamos hace 2 domingos atrás de 1 Timoteo. Estamos ahora en el capítulo 1, revisando algunos textos. Bueno, vamos a estar varias semanas todavía en el capítulo 1, por lo menos esta y 2 más, probablemente en este capítulo. Entonces, hoy nos corresponde hablar del glorioso evangelio del Dios bendito. Ese evangelio glorioso que es poderoso para transformar las vidas. Y nosotros dijimos que del versículo 3 del capítulo 1 al versículo 11, la semana pasada, tenemos una idea de pensamiento, una idea que Pablo está hablando ahí en esos versos. Pero hoy vamos a leer desde el versículo 8, donde quedamos, vimos del 3 al 7, vamos a ver del 8, pero vamos a leer hasta el 17, que parte de esos versos vamos a ver la próxima semana, pero procuraremos ver por lo menos hasta el 12 o 13 el día de hoy. Así que vamos a leer primero a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 17. Nosotros vemos que la idea de Pablo, la idea que está comenzando a hablar Pablo en estos textos, es acerca de los falsos maestros, de cómo debemos cuidarnos de la falsa doctrina que estaban enseñando, que querían introducir estos falsos hombres en la iglesia de Éfeso, la cual estaba pastoreando Timoteo. Entonces Pablo le manda a Timoteo, o le ruega más bien, que él pueda mandar a esos hombres a que no enseñen diferente doctrina. Vamos a leer el texto. Dice desde el versículo 3: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Nos centraremos hoy día más en ese texto durante el transcurso del sermón. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, una vez más, Señor, nos dirigimos delante de tu presencia. Nos dirigimos, Señor, delante de ti para pedirte, Señor, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu. Que tu palabra pueda ser poderosa en nosotros y podamos en esta tarde, Señor, ser edificados, moldeados a la imagen de Cristo. Y aún, Padre, si hay alguien que no te conoce, traer salvación a través de tu glorioso evangelio del Dios bendito. Oh Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a ella, a que ella penetre, Señor, profundamente en nuestro corazón y podamos, Padre, vivir en mayor santidad, en mayor reverencia, en mayor temor a ti y hacerlo, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, en el contexto de la primera carta, para que nosotros entendamos, Pablo le rogó a Timoteo que se quedase en esa iglesia, en Éfeso, para que mandase a que no enseñen diferente doctrina. Habían falsedades, falsas doctrinas que estaban queriendo contaminar la iglesia de Éfeso, y estas doctrinas tenían que ver con aquellos judíos o judaizantes que estaban dentro de las iglesias gentiles queriendo enseñar sus doctrinas dentro de la iglesia de Cristo, diciendo que debían circuncidarse, que debían cumplir ciertos ritos, que debían cumplir ciertos mandatos que ya se habían cumplido en nuestro Señor Jesucristo y que no son mandatados para la iglesia o para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estaba produciendo todo esto que introducían estos judaizantes? Estaban introduciendo o estaban provocando disputas necias y no estaban edificando la iglesia de Dios. Recuerden que la semana pasada los que estuvieron hablamos de que la sana doctrina lo que produce es edificación. La sana enseñanza lo que produce es santidad, no disputas. En cambio, cuando hay falsas enseñanzas, cuando hay falsa doctrina, eso no edifica. No edifica la iglesia del Señor, por lo tanto no crece la iglesia de manera sana. Entonces dice el texto que ellos querían ser doctores de la ley, querían enseñar la ley de Dios, ¿cierto? Que se resume en los 10 mandamientos. Querían hablar de estas leyes de Dios, pero no la usaban correctamente. Estaban manipulando la ley de Dios. Porque Pablo dijo que la ley es buena si se usa de manera legítima, si se usa legítimamente. Entonces, la ley... ¿Qué nos enseña la ley de Dios? ¿Qué nos enseñan estos 10 mandamientos? ¿Cierto? Ustedes saben, o quizás tienen una noción de lo que son los 10 mandamientos, algunos de ustedes que tienen que ver con la adoración a Dios y con el amor al prójimo, con el amor a Dios y el amor al prójimo. Los primeros 4 hablan de honrar al Señor, de guardar el día del Señor, nos hablan de no tomar el nombre del Señor en vano. Los siguientes nos hablan de obedecer a nuestros padres, de honrar a los padres, de no cometer adulterio, de no matarás, todos los que tienen que ver con el prójimo. Entonces, por eso la ley, dijo Jesús, se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos enseña la ley de Dios? ¿Qué nos enseñan estos 10 mandamientos cuando nosotros nos ponemos frente a ellos? Bueno, nos enseñan que nosotros no podemos ser salvos por las buenas obras. No podemos ser salvos por lo que nosotros hagamos, porque nosotros nunca podremos cumplir las normas divinas. Nunca podremos cumplir durante toda nuestra vida esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque fallamos, porque rompemos la ley de Dios. Entonces no somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras, dice la Biblia, para vivir en buenas obras y para cumplir la ley de Dios. Entonces la ley de Dios es buena, la ley de Dios es correcta, la ley de Dios es útil, y Pablo no está condenando la ley de Dios, sino está condenando el mal uso de esta ley. Entonces, si la ley se usa correctamente, se usa con el propósito por el cual Dios la dio, entonces va a traer salvación a través del Evangelio. Si la unimos, ¿cierto?, al Evangelio, va a traer vida eterna a aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Para qué Dios nos dejó su ley? Bueno, la Escritura es clara al señalarnos que la ley es como un espejo. Cada vez que tú haces algún trabajo sucio o te levantas en la mañana, tú te miras al espejo y tú dices, mi cara necesita lavarse. ¿Por qué? Porque te estás reflejando ahí, estás viendo que tiene una cara soñolienta o que estás sucio por el trabajo que hiciste, entonces necesitas lavar tu rostro. Entonces, ese es el propósito de la ley. Nos refleja. La ley nos muestra cómo nosotros estamos, cuál es nuestra condición. Dice el apóstol Pablo que la ley en Gálatas ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley nos dice en ese espejo, tú no puedes cumplirme. La ley nos dice, tus obras son insuficientes para tú salvarte por tus obras. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a alguien que haya cumplido la ley por ti. Entonces, en ese sentido, la ley lo que hace es nuestro ayo, nuestro guía, nos lleva a Cristo, nos dice, tú necesitas un Salvador. Entonces, la ley no es un medio de salvación, la ley es usada para mostrar la pecaminosidad del hombre. Por la ley nosotros conocemos que somos pecadores. Porque si la palabra dijera no matarás, o sea, si la palabra no dijera no matarás, no cometerás adulterio, guardarás el día del Señor, no tomarás el nombre de Dios en vano, entonces no sabríamos, ¿cierto?, que somos pecadores. Entonces la ley es usada para mostrar la pecaminosidad
del hombre. Entonces, ¿para quién es la ley? Y ahí Pablo comienza a decir en el verso 8, para los transgresores, para los homicidas, para los matricidas, para los parricidas, para todos aquellos que se han desviado de la verdad, para todos aquellos pecadores sumergidos en ese pecado que necesitan de la gracia de Dios, que no tienen respeto por lo sagrado, los irreverentes, dice ahí, los profanos, los que no respetan las cosas de Dios, los que profanan las cosas de Dios, los que no tienen temor de Dios, los que pisotean lo sagrado. Eso es un profano. Entonces Pablo lo que está diciendo, a lo que está queriendo llegar, es que nosotros no podemos separar la ley del evangelio. No podemos separar la ley del evangelio. Deben ir predicadas juntas. Cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos usar la ley para poder mostrar la pecaminosidad del hombre. La ley que cumple la función condenatoria del hombre. Y el evangelio es el que trae vida, es el que trae esperanza. Entonces la ley muestra la pecaminosidad para que el evangelio pueda llegar en su plenitud. Alguien que no entiende su condición, alguien que no entiende su necesidad, alguien que no entiende la realidad de su pecado, nunca va a poder llegar al evangelio, nunca va a poder llegar a Cristo, porque para poder llegar al Señor y reconocer que le necesitamos como nuestro Salvador, nosotros primero debemos reconocer nuestra maldad, debemos reconocer nuestra suciedad, debemos reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de ese Salvador. Y esa función cumple la ley, nos revela el pecado y nos marca el camino para nosotros poder llegar a Dios. A través de la ley, nosotros podemos llegar al Salvador. En ese sentido, es nuestro tutor. En ese sentido, es nuestra guía. Entonces, la ley tiene amenazas. La ley nos dice, haz esto y vivirás. Por eso dice la Escritura que Cristo nos libró ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Cuál era esa maldición de la ley? Bueno, la muerte. La ley nos dice, tú estás condenado si no te arrepientes. Tú estás condenado si alguien no te salva. Porque mírame. Lo que te reflejo, lo que te muestro es tu pecado, tu condición, tu necesidad. Y las consecuencias de no obedecer la ley de Dios es la muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Eso nos muestra la ley. Pero la ley nos lleva al evangelio, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron, nos dice la ley, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice el evangelio? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces deben ir juntos, deben ser predicados juntos. Las personas deben reconocer su condición, deben reconocer su necesidad, debemos reconocer la condición de pecadores para poder conocer el evangelio. Entonces la ley lo que hace es exponer nuestro pecado, pero no puede quitarnos el pecado. Es el evangelio el que nos quita el pecado. Es el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos lleva al perdón, a la limpieza de nuestros pecados. Entonces la ley no puede hacer lo que el evangelio puede hacer. La ley te condena, pero el evangelio te perdona. Entonces el ministerio de la ley es un ministerio de condenación. Por eso Pablo dice que la ley lo mató. Dice en una de sus cartas. Entonces, si tú creías que eras una buena persona, déjame decirte que por muy buena persona que tú puedas ser, tus obras no pueden salvarte, porque la ley te condena. La ley te dice tú eres un pecador y tú necesitas a un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Entonces la ley te muestra esa necesidad de un Salvador, y es el evangelio, el glorioso evangelio, el único que puede quitar esa maldición de la ley y darte vida eterna. Entonces, ¿para quién es la ley? Dice Pablo en el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los matricidas, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. O sea, todos aquellos, todos pecadores, para todos los pecadores que han desobedecido la ley de Dios, que no andan de acuerdo a la sana doctrina, bueno, es dada la ley para que puedan ver su pecado. Para los mentirosos, para los homosexuales, ahí dice los sodomitas, todo eso viola la ley de Dios. De hecho, los pecados que está citando
aquí el apóstol Pablo están violando cada uno de los mandamientos de Dios. Asimílelo a uno de los mandamientos, estos pecados. O sea, para los que violan la ley, para ellos he dado la ley, para que puedan ver su pecado, para que puedan ver su condición. Entonces la ley es buena, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque resalta el pecado, hace ver el pecado y puede llevar al pecador a clamar en medio de su condición. O sea, no deja a nadie fuera, según estos pecados que menciona aquí, para todos los que están en contra de la sana doctrina, de la enseñanza saludable, de la enseñanza sana de la palabra de Dios, del evangelio bendito de Dios. Y eso es lo que Pablo le mandó a hacer a Timoteo, a enseñar que no mandasen otras doctrinas. Entonces, ¿a quién da vida el evangelio? Bueno, el evangelio da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, a los transgresores, a los homicidas, a los parricidas, que tienen que ver con las ofensas y los asesinatos, ¿cierto?, de padre y madre. Y entonces los condena si no se arrepienten. Los condena si ellos no buscan a Cristo para salvación. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 11? Dice que el evangelio es glorioso, y ese evangelio es glorioso porque nos ha dado vida eterna, y ese evangelio procede de un Dios bendito, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, Pablo tenía una encomienda de parte de Dios, un deber de parte de Dios, de predicar ese glorioso evangelio del Dios bendito. Pablo dice, a mí me ha sido encomendado. Y ahora eso que a mí me ha sido encomendado, y se lo dice Pablo también en su segunda carta a Timoteo, le dice, eso te encargo a ti ahora. Lo que a mí me ha sido encomendado, lo que a mí me ha sido dado, yo te encargo ahora a ti, Timoteo, para que tú prediques la palabra. Hermanos, el evangelio que nos ha sido encomendado es un evangelio glorioso. Y la gloria del evangelio no está en las personas cambiadas y transformadas, sino que la gloria del evangelio está en el Dios bendito que salva. En ese Dios maravilloso, en ese Dios que le ha placido perdonarnos, en ese Dios que le ha placido un día darnos vida. La gloria del evangelio se encuentra en Dios, no en nosotros. Aunque nosotros a veces pensamos que la gloria está en nosotros y el centro del mundo está en nosotros. No, la gloria del evangelio no está en las personas salvadas, sino en el Dios que salva, en el Dios glorioso, en el Dios bendito. Y esa palabra bendito es la misma palabra que se traduce en el Sermón del Monte o en otros textos como bienaventurado. Como bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado significa feliz. O sea, ese evangelio del Dios, ese glorioso evangelio es el evangelio del Dios feliz. La palabra griega que se usa ahí es makarios. Makarios. Y eso quiere decir, o se puede traducir como feliz. Y que nos lleve esto a pensar en esta perfección de Dios. Que nos lleve esto a pensar en Dios. A pensar en quién es Dios. El Dios al cual nosotros venimos a adorar en esta tarde. ¿Quién es ese Dios? Hermanos, creo que a nosotros como creyentes nos falta pensar más en Dios. Nos falta meditar más en Él. Nos falta conocerle más. Nos falta profundizar más en su grandeza. Dios, nuestro Dios, al quien servimos, a quien estamos adorando hoy, no es un Dios austero. Dios no es un Dios serio. Dios no es un Dios, hermano, amargado. Dios no es un Dios indiferente a nosotros. Dios es un Dios feliz. Dios es un Dios feliz. Él es un Dios bienaventurado. Él es un Dios bendito. Por eso el evangelio lo que debe traer a nuestras vidas es gozo. Por eso lo que el evangelio, este glorioso evangelio que el Dios bendito nos ha dado, lo que debe traer a nosotros es felicidad, es satisfacción, es plenitud. Hermano, no hay nada que nos llene más, que llene más nuestro corazón que el glorioso evangelio, el saber que hemos sido salvados y que ese evangelio procede de un Dios feliz, de un Dios lleno de gozo, que en Él es una perfección, de un Dios bendito, un Dios bienaventurado. Por eso es tan grande el gozo del cristiano. Por eso a veces pareciera que nuestro corazón se va a salir del pecho, ahí de gozo, de gratitud, y no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo comunicarlo.
Porque es un evangelio que procede de un Dios feliz, de un Dios bendito, de un Dios glorioso, de un Dios satisfecho en sí mismo. El pastor Martin Lloyd-Jones decía que una de las cosas que más procura hacer Satanás con los creyentes es quitarle el gozo de su salvación. Es quitarle el gozo de su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no la puede quitar, hermanos míos. La salvación que nosotros tenemos procede del evangelio del Dios bendito. Y es una salvación que es segura, es una salvación que es eterna. Y el diablo no puede quitarnos esa salvación. Por eso él procura quitarnos el gozo que sentimos por esa salvación. Recuerda a David cuando él estaba en su oración de arrepentimiento, diciéndole ahí en el Salmo 51, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque, hermanos, muchas veces perdemos ese gozo, esa dicha de ser cristianos, de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación es el mayor testimonio de que nosotros hemos conocido a Dios, que hemos conocido a ese Dios bendito. Y es por eso que a veces somos atacados, somos probados, somos tentados por el maligno para perder ese gozo que ha puesto el Dios feliz en nuestro corazón. Él es un Dios feliz. ¿Y por qué Dios es feliz? ¿Por qué Dios es pleno? ¿Por qué Dios tiene ese gozo perfecto en Él mismo? Bueno, hermano, porque Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Él es eternamente pleno, dichoso, feliz. Eternamente bendito. Él no necesita de nosotros para recibir gloria. Él no necesita de ti o de mí para ser bendito. Él es bendito en sí mismo. Él es pleno en sí mismo. Recuerda la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando Él dice ahí en esa oración, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Dios ya era glorioso en sí mismo. Me encantaba cantar esa letra, glorioso eres Jesús, el mayor deleite tú, poder inigualable. Su amor no tiene fin, es un Dios bendito, es un Dios pleno, es un Dios satisfecho en Él mismo, es un Dios que no necesita de nosotros, hermanos, para ser feliz. Pero nos creó en su misericordia y en su gracia y nos salvó. Y nos podemos beneficiar y gozar en ese decreto eterno, donde a Él le ha placido crearnos y glorificarse en nosotros. Nosotros somos bienaventurados porque conocemos a ese Dios bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados porque conocemos al Dios bendito. Porque, hermanos, antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor, ¿dónde buscábamos el gozo? ¿En qué cosas buscábamos el gozo? ¿Dónde buscábamos nosotros la satisfacción? Hermanos, nuestra vida no tenía sentido antes de conocer al Señor. No tenía gozo, no tenía dicha. Buscábamos el placer en las cosas terrenales de este mundo. Pero no en el Dios bendito. Pero cuando llegamos al conocimiento de ese Dios, entonces encontramos la verdadera dicha, encontramos la verdadera felicidad, encontramos el verdadero gozo. El gozo más supremo, el deleite más grande lo hemos hallado en Dios. Porque Dios es un Dios feliz. Porque Dios es un Dios bendito, hermanos. Tú y yo sin Él somos infelices. Tú y yo sin Él somos infelices. Pero Dios sin nosotros es igualmente feliz. Dios sin nosotros es igualmente pleno por toda la eternidad. Pero tú y yo sin Dios somos desventurados. Es por eso que le necesitamos. Es por eso que necesitamos conocerle más. Es por eso que necesitamos de su gracia. Somos las criaturas más amargadas, más desdichadas sin Dios en este universo. Le necesitamos a Él. Pero Dios es tan grande, es tan glorioso, es tan inmenso, es tan infinito que no necesita nada más que Él mismo para ser glorioso y para ser pleno. Por eso dice el himno Santo, 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 que nada hay a su lado. Él no necesita hacer de nada ni de nadie para ser pleno porque Él es autoexistente. Nosotros, la creación, dependemos de Él. Todas las cosas por Él subsisten, dice la Escritura.
pero Él es autoexistente. Él no necesita de nada ni de nadie para existir porque Él es el eterno y bendito Dios. Entonces, hermanos, Dios no nos necesita. No pienses que Dios te necesita. No pienses que tú eres una pieza muy importante en el reino de Dios y que sin ti la obra de Dios no funcionaría como debiera funcionar. Hermanos, somos seres creados por Dios y seres necesitados de Dios. Y sin Él estamos perdidos. Y somos nosotros los que le necesitamos a Él. Él no nos necesita. Pero nos da el privilegio, en su gracia, en su misericordia, nos da el privilegio tan sublime, tan bondadoso es Dios, de poder glorificarle, de poder servirle, de poder participar en su obra, de poder beneficiarnos de esa salvación tan grande que Él nos ha regalado. Y solo es por su gracia. Dios es feliz y los que creen en Él son felices porque Él nos comparte su gozo. Él nos comparte su gozo. ¿Qué dice el Salmo 16? El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Recuerda ese texto? En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, la religión cristiana no es un conjunto de reglas para amargados que puedan obedecerla de manera rígida. No, el cumplir la ley de Dios para un creyente es un deleite, es un gozo, porque a su lado, en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Jesús lo dijo, que era ligera su carga. Su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, el Señor nos ha dado un gozo, una felicidad que el mundo no nos puede quitar. ¿Te ha pasado? Comenzaba con una hermana antes del culto acerca de eso, me contaba su testimonio, de cómo el Señor puede dar paz y gozo en medio aún de las circunstancias difíciles de la vida. Cómo el Señor puede llenar nuestro corazón de alegría y tú sentir gozo y paz aún sabiendo que las circunstancias son difíciles. Eso es algo inexplicable, que solo le sucede a los hijos de Dios, que solo le sucede a los cristianos que han creído y disfrutan del gozo de Dios. El mundo no te puede quitar ese gozo. El mundo no te puede quitar esa felicidad. Las circunstancias de la vida no te la pueden quitar, porque es algo que procede del Dios bendito. Es algo que procede de este Dios que es feliz. Entonces, hermano, nuestro gozo proviene de ese Dios bienaventurado. Proviene de ese Dios inmutable, de ese Dios autosuficiente, de ese Dios que es feliz. Pregunta, hermanos míos, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Porque a veces pasa que nos dejamos engañar por estos ataques del diablo y nos quita el gozo de nuestra salvación. Y muchos cristianos parecieran vivir peor que los que no tienen a Cristo, sin esperanza, o pareciera que no tuvieran esperanza y viven sin felicidad, amargados en este mundo, cuando nosotros debemos vivir una vida plena, una vida llena de gozo. ¿Disfrutas tú de esa felicidad que el Señor te da? Un cristiano que no vive feliz, hermanos, es una contradicción al Evangelio del Dios bendito. Una contradicción al Evangelio de este Dios que es feliz. ¿Te das cuenta que conocer más a Dios en sus perfecciones, admirar más a Dios en sus atributos, te lleva a mirar desde otra perspectiva los problemas o con otra perspectiva las situaciones difíciles de la vida? Cuando tú estás en medio de las dificultades, de los dolores de esta vida, de los ataques, pero tú recuerdas que tienes un Dios que es soberano, recuerdas que tienes a un Dios que es inmutable, recuerdas que tienes a un Dios satisfecho en sí mismo, un Dios que es bendito, que es feliz, hermano, eso te lleva a sentir consolación en tu corazón en medio de esas adversidades. Si tú confías en Dios, si tú miras su grandeza, si tú miras toda su gloria, que las circunstancias de este mundo no te van a derribar, no van a derribar tu fe, no van a derribar tu amor al Señor, porque tú conoces quién es Él. Tú conoces a este Dios que es inmutable. Tenemos un Dios pleno y que nos da felicidad a nosotros y que estamos completos nosotros en Él. Entonces, si tú no tienes esa dicha, si tú no tienes ese gozo de Dios, si tú no tienes esa felicidad que Dios puede darte,
bueno, déjame decirte que tienes que acudir a Cristo y clamar a Cristo y confiar en Cristo para poder sentir esa paz que solo Dios puede dar. Entonces lo que le preocupaba al apóstol Pablo eran estos falsos maestros que no estaban predicando este evangelio del Dios bendito, que estaban llenando a la gente de sus falsas enseñanzas. ¿Y qué iba a provocar estas falsas enseñanzas? Bueno, iba a provocar un crecimiento no sano o falta de crecimiento en la vida de los hermanos, desdicha, disputas necias y no este gozo, no este amor que proviene de una fe, un amor sincero, una fe no fingida, una limpia conciencia. No, su conciencia se iban a contaminar porque los falsos maestros tenían sus conciencias contaminadas. No se iba a reflejar la virtud del amor en la vida de los hermanos porque estos hombres no amaban la congregación, querían destruirla. Eran falsos cristianos, no tenían una fe sincera. Por lo tanto, no iba a traer salvación su mensaje en la vida de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo se preocupaba de proteger a los hermanos de las falsas enseñanzas y de que se anunciara el evangelio glorioso, el evangelio maravilloso que transforma, este evangelio del Dios bendito que a él le había sido encomendado. Entonces Pablo le atribuye en el verso 11 la gloria del evangelio al Dios bendito. Y en el verso 12, ahora el apóstol Pablo, nos vamos a centrar más la próxima semana en la conversión del apóstol Pablo y en la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pero en el verso 12 el apóstol Pablo comienza ahora a hablar de su conversión. Comienza a hablar del poder transformador de este glorioso evangelio del Dios bendito. De cómo este glorioso evangelio de este Dios maravilloso transforma las vidas de las personas por su gracia. Y el verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, Pablo está agradecido de la grandeza del evangelio del Dios bendito y esto lo llena de gozo, lo llena de gratitud, a pesar de que las circunstancias de la vida de Pablo muchas veces fueron adversas, lo sabemos. Él estaba lleno de gozo y de gratitud porque estaba agradecido de que Dios lo había fortalecido, Dios lo había capacitado, Dios lo tuvo por fiel, Dios lo llamó al ministerio, lo capacitó para que pudiera servir en el ministerio. O sea, estaba agradecido de lo que Dios había hecho. Y luego lo vamos a ver la próxima semana, pero él dice en los versos siguientes: yo antes era, mira cómo es tan transformador el evangelio, este glorioso evangelio, que yo antes era un blasfemo, yo antes era un perseguidor, yo antes era un injuriador, pero lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y ahí comienza a hablar de las gracias de Dios, de esa gloriosa gracia que transforma las vidas. Pero eso nos centraremos más la próxima semana. Entonces Pablo estaba agradecido de lo que Dios había hecho en su vida y de que ahora él había sido llamado para la predicación de este evangelio. Este glorioso evangelio le había sido encomendado a él. Hermanos, ¿estamos agradecidos del evangelio? ¿Estamos agradecidos del poder transformador de este evangelio que un día nos cambió? ¿De lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este evangelio? ¿Has pensado de qué sería de nosotros sin este evangelio? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sería de nuestra vida sin el Señor? Y este evangelio nos transforma a tal punto que nos saca de nosotros mismos. Nos saca de nosotros para llevarnos a darle la gloria a este Dios bendito. A vivir para Él. A vivir para Él. Hermanos, esto no se trata de nosotros. No dejes que tu vida gire en torno a ti. No pienses solo en ti, porque esto no se trata de ti. Se trata de Él y de su gloria. Él nos da el privilegio, Él nos llena de gozo para poder servirle a Él. Nos capacita, dice el apóstol Pablo, para ello. No por nuestras cualidades, no por lo capaces que nosotros somos, sino que Él nos llama por su propósito eterno, por su misericordia, por su gracia. Dice Corintios que Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo para avergonzar
a lo sabio, a lo fuerte. ¿Te das cuenta tú de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿De que fuimos rescatados de la condenación? ¿Te das cuenta tú y piensas a diario de que tú estabas muerto en tus delitos y pecados? Que todos esos pecados mencionados en el verso 8 en adelante, ¿también los habíamos cometido nosotros? Que esto erais algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo. Pero Dios nos salvó. Dios derramó su gracia. Dios nos hizo conocer el evangelio del Dios bendito. Y ahora, mi pregunta es, ¿cómo este Dios bendito puede confiarnos el evangelio a personas como nosotros? ¿Cómo este Dios bendito puede confiarnos el evangelio? Verso 13, el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, este evangelio nos fue confiado a nosotros, nos fue dado a nosotros, a hombres pecadores, a hombres blasfemos, a hombres que un día le dimos la espalda a Dios, pero Él nos llamó por su infinita gracia. Y dice para el apóstol Pablo, Dios a mí me fortaleció, Dios a mí me capacitó, me llamó al ministerio. Y le dice a Timoteo, lo que Dios hizo conmigo, también lo hará contigo. Entonces, hermoso, hermano, cuando podemos usar nuestro testimonio para alentar a otros. Me gusta ver a esos cristianos llenos de gozo por la obra que Dios ha hecho en ellos y pueden contarlo a otros. Les pueden decir, hermano, un día Dios a mí me libró, un día Dios a mí me sacó de donde yo estaba para darme vida eterna. Pablo había sido antes un perseguidor de los cristianos. Hermano, Pablo era digno de la ira de Dios. Usted dimensiona lo que Pablo hizo. Él tenía un poder dentro de los judíos, dentro de la religión judía, para perseguir y mandar a encarcelar y matar a los cristianos. Era una especie de juez. ¿Recuerdan cuando Esteban, imagínense, el primer mártir de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 7, murió? Tuvieron que mirar a Pablo, pedir la aprobación de Pablo. Él los perseguía a los cristianos. Los intimidó, los obligaba a blasfemar, los obligaba a que ellos negaran a Cristo. Eso hacía el apóstol Pablo. Imagínense después en Hechos capítulo 9, Dios salió a su encuentro. Le dice, Pablo, Saulo, a quien tú estás persiguiendo es a mí. Cuando tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Jesús. Entonces Pablo entiende, se convierte en ese minuto, en ese momento, cuando el Señor sale a su encuentro. Pero imagina el sentir de Pablo. Ahora él estaba tan agradecido, tanto gozo había en su corazón por el evangelio de este Dios bendito que sale a su encuentro, que él podría haber recordado cuando perseguía a los cristianos, cuando los mandaba a matar, cuando los encarcelaba, cuando estaba ahí a los pies de Esteban viéndolo morir. Y se sentía tan indigno de predicar el evangelio, tan indigno de comunicar las grandezas de Dios al que antes blasfemaba, al que antes perseguía. Pero sabía que tenía que hacerlo con pasión, por gratitud a aquel que lo salvó, por gratitud a aquel que dio su vida por él, por gratitud a aquel que le mostró ese evangelio del Dios bendito, a ese evangelio que le permitió conseguir el gozo verdadero, sentir la paz verdadera. ¿Por qué Dios llamó a ese miserable pecador que perseguía a la iglesia y lo convirtió en un apóstol? Porque, hermanos, Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Dios llama a pecadores como nosotros, por gracia y por misericordia. Y misericordia es el amor de Dios, la compasión de Dios puesta en acción. La compasión de Dios obrando en aquellos que no lo merecen. Es el amor y la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Dios por misericordia, por gracia, por amor, nos salvó cuando nosotros blasfemábamos contra Dios en el pasado. ¿Cuántas veces no le dimos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces no menospreciamos el evangelio? ¿Cuántas veces no resistimos al Espíritu Santo? Pero Él tuvo misericordia una vez más y en su tiempo nos llamó.
Qué glorioso es el Evangelio, hermanos. Qué glorioso es el Evangelio del Dios bendito. Este Evangelio que salvó al apóstol Pablo es el mismo Evangelio que nos salva a nosotros. Es el mismo Evangelio que nos ha dado vida. Entonces, ¿qué motivo de gratitud de ser un hijo de Dios? ¿Qué motivo de gratitud de saber que somos salvados por la gracia de Dios? ¿Cómo no vamos a tener gozo? ¿Cómo no vamos a tener felicidad? Esa felicidad que produce el Dios bendito, el Dios que es feliz. Recuerda cómo tú has sido transformado, recuerda cómo tú has sido cambiado, cómo tu vida ha tomado otro rumbo desde que conociste al Señor. Si pensamos solamente en todos nuestros sucios pecados, si pensamos solamente en todo lo que hemos hecho en nuestra vida y pensamos en la misericordia y la gracia de Dios, eso debe producir gozo en nuestro corazón y gratitud. Porque yo no merecía su salvación. Tú no merecías su salvación. Tú no merecías su gracia. Si es por méritos, todo lo que nosotros merecemos es el infierno. Todo lo que nosotros merecemos es la condenación. Pero su gracia nos ha salvado. Hermanos, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos ante este glorioso evangelio? ¿Qué hacemos ante esto que hemos aprendido hoy acerca de este Dios feliz? Mucho se habla en el mundo de la felicidad. Muchas personas tratan de buscar la felicidad a través de muchas cosas, los medios de comunicación, la publicidad. Nos dice cómo debemos ser felices. Nos quieren instruir acerca de la felicidad. Hay fórmulas, pasos, 10 pasos para ser feliz, 5 pasos para ser exitoso. Pero ¿qué es la felicidad? Definamos qué es la felicidad. ¿Acaso son los logros que tenemos en esta vida? ¿Acaso son las posesiones que tenemos en esta vida? ¿Acaso es hacer lo que nosotros queramos? ¿Eso es felicidad? No. La Biblia nos responde que la verdadera felicidad está en aquel que ha hallado a Dios, en aquel que conoce a Dios. Decía un canto antiguo, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera felicidad está en Dios, en su ser. ¿Quién ha conocido a Dios? ¿Quién puede contemplar a Dios? Ha hallado verdadero gozo. Porque Él es el gozo mismo. Él es la felicidad misma. Él es el Dios bendito. En Él la felicidad, el gozo es perfecto. Dios es feliz porque no le falta nada. Es pleno en sí mismo. Es feliz en su esencia. Y su felicidad es inmutable, es infinita, es eterna. Dios no solamente siente placer, no es que Dios sienta gozo simplemente, sino que Él es el gozo mismo. Así como Él no siente amor, Él es el amor mismo. Es una perfección en Él. Entonces, si Él es pleno, si Él es infinito, si Él es eterno, es el autosuficiente, ¿acaso no eso debería llevarnos a postrarnos delante de Él, a adorarle más, a darle gracias a Dios por compartirnos esa felicidad, por darnos de ese gozo a nuestro corazón a través de Cristo? Este Dios feliz, este Dios lleno de gozo, mostró su gozo al crearnos, se gozó en esa creación y nos ha dado la oportunidad también de conocerle y de ser sus hijos. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Y qué dice después? Porque se deleita en misericordia. Él se deleita en misericordia. Dios castiga al pecador, pero hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo. Dios se goza en salvar. Si bien el castigo tiene un propósito de mostrar su justicia, mostrar que Él condena el pecado, pero Dios es feliz y se goza perdonando nuestros pecados cada día cuando nosotros los confesamos. Entonces,
Dios es suficiente en Él mismo y nosotros debiéramos estar completos en Dios. Nosotros debiéramos estar llenos en Dios. Debemos ser felices nosotros bebiendo de ese río infinito, de sus deleites, de sus gracias. Deben correr dentro de nosotros, como dice la Escritura, ríos de agua viva, porque Dios es infinitamente feliz y Él nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de Él mismo, de la tercera persona de la Trinidad, para que more dentro de nosotros y podamos sentir la presencia de Dios en nuestra propia vida. Este Dios infinitamente feliz nos ofrece de su felicidad, nos ofrece de su gozo. Entonces, hermanos, el único lugar donde el cristiano puede ser feliz es en Dios, es en Él, es hallar la satisfacción en Él, el beber del río de su gozo, del río de su felicidad. Felicidad es gozar del máximo bien. ¿Y quién es el máximo bien para nosotros? Dios. Solo en Él podemos hallar verdadera felicidad. ¿Cuál es la tentación nuestra? La tentación nuestra es dejarnos deslumbrar todos los días por estas cosas temporales. Todos los días el brillo de las luces del mundo nos quitan el brillo de la gloria de Dios. Contemplamos el mundo y sus luces y nos deslumbramos con esas cosas y Dios pierde el brillo para nosotros. Pero cuando vamos tras los placeres, pensando que esos placeres nos van a dar felicidad, nos damos cuenta que lo único que traen son desdicha. Lo único que traen es amargura a nuestro corazón y consecuencias por habernos apartado de Dios. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo en la Escritura, donde se alejó del lado de su padre, donde él estaba bien, donde él estaba feliz, donde no le faltaba nada, para ir a disfrutar de los deleites del mundo. Pero ¿qué pasó cuando estuvo allá? Hermanos, un día esas luces del mundo se apagan, porque esas luces del mundo son temporales, te dan placer momentáneo, te dan placer por unos minutos, por unas horas, por unos días, por unos meses, pero luego se apagan. Y tú vas a ver la oscuridad y vas a tocar fondo y vas a ver que eso no trae nada más que desdicha, nada más que amargura. Y vas a arrepentirte de haberte alejado de la casa de tu padre. Eso le pasó al hijo pródigo. A tal punto que tocó fondo, llegó a desear comer de las algarrobas de los cerdos y nadie le daba. Y ahí volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Yo estaba ahí en la casa del Padre comiendo, en la mesa del Padre. Pero me aparté, ¿para qué? Para comer las algarrobas de los cerdos. Por tanto diré a mi Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el sentir de un verdadero hijo de Dios, la humillación delante de Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de esos trabajadores que están ahí en tu casa. Yo no soy digno de tener la posición de hijo. Pero ¿qué es lo que hace el padre cuando el hijo llega? Él corre. Algo que un adulto no hacía en aquella época. Era vergonzoso que un adulto con su túnica corriera y mostrara las piernas en aquella época. Pero él rompe esas barreras culturales y corre donde su hijo y lo abraza. Y le dice: este es mi hijo, que muerto era, pero ha revivido, que se había perdido, pero ha sido hallado. Dios se deleita en misericordia, porque Él es un Dios feliz, porque Él es el Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces nuestra tentación es irnos tras las luces de este mundo. Quien se va tras la felicidad de este mundo va a ser un infeliz. Va a ser un infeliz. Ven a Jesucristo, porque en Jesucristo solamente puedes experimentar la verdadera felicidad. En Él hay perdón, en Él hay misericordia, en Él hay gracia, en Él hay vida. Hermano mío, no dejes que tu corazón y tus ojos se vayan tras las luces de este mundo, porque lo único que vas a encontrar es perdición. Este mundo no puede hacernos felices. ¿Saben por qué? Porque todo es temporal. Todo un día se va a destruir. Todo un día va a perecer. Todo un día va a quedar aquí. Solamente podemos ser felices en lo eterno. Solamente podemos ser verdaderamente felices en el Dios eterno. Lo temporal se queda aquí. Hermanos, el Evangelio es la más gloriosa noticia
que jamás hemos recibido, que jamás ha sido anunciado. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, lo dice después el apóstol Pablo, lo vamos a ver la otra semana, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Hermanos, 1 Timoteo se escribió 40 años después de su conversión, 40 años después de que él estuvo camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, y 40 años después Pablo estaba igualmente agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Ese gozo no se había perdido, ese recordar de dónde Dios lo sacó no se había perdido. Nunca olvides de dónde Dios te sacó, nunca olvides el Evangelio, nunca olvides lo que Dios te perdonó. Porque Dios proveyó, hermanos, la salvación para pecadores miserables como nosotros. Y esa salvación es Jesucristo. Es su Hijo amado. El Evangelio no es una invención humana. El Evangelio no es una filosofía de vida. El Evangelio es el eterno plan del Dios eterno. Es el eterno plan de salvación revelado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer al reflexionar en esta verdad? Bueno, creer, primero que todo, y descansar en el Evangelio. Debemos creer en el Evangelio, descansar en el Evangelio. Si aún no has depositado tu fe en Cristo, hoy es el día que tú conozcas este glorioso Evangelio del Dios bendito. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay salvación fuera de Él. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ve tu condición y pídele perdón al Señor en tu corazón. Y dile que Él te salve, que Él obre en ti. Cree y descansa en el Evangelio. Hermano mío, tú que ya has sido rescatado de esa condenación, recuerda el Evangelio todos los días de tu vida, para vivir en humildad, para vivir de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios, rescatados por gracia y misericordia. Y segundo, vive para proclamar el Evangelio. Vive para hablar del Evangelio. Como creyentes, este mensaje ha transformado nuestro destino eterno, pero también hay otras personas que necesitan ser transformadas, otras personas que necesitan conocer este Evangelio. Vive para proclamarlo, vive para hablarlo, para compartirlo con otros y para vivirlo en tu vida. Refléjalo con tu vida. Refleja que ese Evangelio realmente te cambió. Ese Evangelio te llamó a vivir en santidad, a vivir en amor, a vivir en obediencia, a vivir reflejando la luz de Cristo a otros. Porque nuestra mayor alegría es conocer el Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A ti y a mí también. Que ese Evangelio nos haga ser las personas más felices de este mundo. Porque si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Gloria al Cristo, al Cordero inmolado. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Oremos. Amado Dios, damos gracias, Señor, por el Evangelio del Dios bendito. Gracias por ese Evangelio que nos ha transformado, nos ha dado vida, Señor, cuando nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque tú nos cambiaste, porque tú nos transformaste, porque tú nos salvaste, Señor. Porque nada hicimos nosotros, sino que tú lo hiciste todo, Dios mío. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por haberte conocido. Gracias por ser tus hijos. Nuestro corazón se llena de gozo y gratitud, Señor. Danos esa alegría, ese gozo que desciende del Dios feliz. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos amargamos, porque muchas veces no disfrutamos, Señor, esta vida cristiana. Señor, queremos alabarte en esta tarde y darte gracias por tu palabra y pedir por cada corazón que la ha escuchado, que tú obres, Señor, en cada uno conforme a tu voluntad. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.